Dios les bendiga, mis hermanos, amigos. Shalom, la paz de Jesucristo. Aquí nuevamente con ustedes compartiéndoles la palabra del Señor. En esta preciosa hora vamos a compartir una reflexión muy importante. Es algo que Dios habló a mi corazón y yo sé que es una inquietud que muchos tenemos. Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Mm? Por eso en esta hora, el tema que voy a compartir se titula ¿Cómo entender el lenguaje de Dios? ¿Cómo entender el lenguaje de Dios? Quédate en estos minutos aquí por delante. Es algo que va a bendecir tu vida. El propósito de este canal, mis hermanos y amigos, es para que aprendamos. Es para que aprendamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. No es casualidad que tú estés en este momento viendo este video. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a través de este mensaje que vamos a estar reflexionando. ¿Cómo entender el lenguaje de Dios? Hay 5 maneras como Dios nos habla. Posiblemente hay muchas más, pero en este estudio te voy a hablar sobre 5 maneras como Dios nos habla. ¿Ok? Así que quédate y permíteme antes de todo, antes de entrar a este estudio, poder elevar una oración. Amén. Yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas, pero es necesario que acudamos a Él. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu amor, por tu misericordia, porque cada mañana son nuevas tus misericordias y tu fidelidad. Padre nuestro, permítenos en este momento, Señor, poder aprender de tu palabra, poder entender el lenguaje tuyo, Señor. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Ok, vamos a aprender en esta hora 5 maneras como Dios nos habla. Yo sé que hay inquietudes, mucha gente se pregunta y dice en algunas ocasiones, ¿verdad? Conozco muchas personas que dicen, a mí Dios no me habla. Otras veces las personas dicen, yo no sé cómo dicen que Dios habla. A mí nunca el Señor me ha hablado. Son preguntas que la gente se hace, ¿verdad? La pregunta es, yo no sé cómo Dios dicen que habla. A mí el Señor nunca me ha hablado. A lo mejor sí les habla, pero no entienden. ¿Por qué? Porque no están en su canal y no conocen su lenguaje. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Pero en este momento vamos a aprender cómo Dios nos habla. ¿Ok? En este momento vamos a aprender 5 maneras como Dios nos habla. Vamos a tener un texto principal, un texto base, y vamos a ver de que la primera manera, te lo voy a decir ya, las 5 maneras como Dios nos habla. La primera manera como Dios nos habla es a través de su palabra en general. La segunda manera como Dios nos habla es a través de su Hijo Jesucristo. Ya vamos a ir desglosando cada una de las maneras como Dios nos habla, ¿ok? La primera, te dije, a través de su palabra en general, o sea, toda la Biblia. Segunda manera, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. La tercera manera como Dios nos habla es a través de la naturaleza y su creación.
la cuarta manera como Dios nos habla, esta es muy interesante, y es a través de las circunstancias. Y la quinta, también muy importante, es Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Tenemos 5 maneras y vamos a ir desglosando a la luz de la palabra. Usted sabe que vamos a aprender en esta noche, amén. O vamos a aprender en esta hora. No sé si vas a ver este video de noche, de día o de tarde, pero Dios va a bendecir tu vida, amén. Estamos aquí para aprender. Dios nos quiere enseñar y contamos con la Escritura, que es lo más importante. Ok, la primera manera como Dios nos habla es a través de la palabra en general, o sea, toda la Escritura. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Si tú tienes Biblia, te invito. Vamos a estar utilizando la Biblia. Amén. Segunda carta de Timoteo en el Nuevo Testamento. Vamos a ir ahí a las Escrituras. Gloria al Señor Jesús. Amén. Segunda carta de Timoteo. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 3, el versículo 15, 16, 17. Dice la palabra. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? La primera manera como Dios y cómo podemos entender el lenguaje de Dios es estudiando la Escritura, leyendo la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando usted comienza a leer la Escritura, Dios le va a hablar a través de su palabra. Eso significa que algunas veces Dios está susurrando y algunas veces está gritándonos a través de su palabra. Él quiere darnos instrucciones y principios para la vida. Óigalo bien, a través de toda la Escritura, Dios quiere darnos instrucciones y principios para toda la vida. ¿Necesita ayuda usted para criar a sus hijos? Lea la Biblia, especialmente el libro de los Proverbios de Salomón. Ahí va a encontrar instrucciones para cómo criar a sus hijos. Necesita también, cuando se están pasando dificultades matrimoniales, la Biblia también habla de eso. Ahí en la Escritura usted va a encontrar palabras, consejos para los matrimonios. En momentos en que la gente siente miedo, también encontramos en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, este versículo dice, estas palabras de Jesús a sus discípulos, mientras temían por sus vidas en una noche de tormenta. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 23. Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas 8, 23. Es la historia, es una experiencia que atravesaron los discípulos del Señor mientras estaban en la barca. Y dice aquí, Lucas 8:22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago que se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro,
Sálvanos que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Amén. En tiempos de dificultad, en tiempos de miedo, tenemos la palabra del Señor que nos da testimonio de que cuando clamamos al Señor, Él toma el control de todas las circunstancias. Amén. Así que, número uno, ¿cómo entender el lenguaje de Dios? ¿Cómo entender cómo Dios nos habla? Número uno, a través de su palabra en general. Número dos, vamos a ver. La otra manera como Dios nos habla es a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo número 1 y versículo número 1 y 2. Vamos a ir a la Biblia. Hebreos, la carta a los Hebreos. Ahí usted puede buscar, puede hojear su Biblia. Recuerde que estamos aprendiendo. Hebreos capítulo número 12. Vamos a leer. Hebreos 1:1, ¿ok? Gloria a Dios. Mire lo que dice la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Óigalo bien. Segunda manera, ¿cómo podemos entender el lenguaje de Dios? Es a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir avanzando. Amén. A través de las palabras de Jesús en las Escrituras podemos escuchar el corazón y la voz de Dios y saber cómo es realmente Dios. ¿Cómo es realmente Dios? Dice la Biblia, palabras de Jesucristo, Él nos reveló cómo es realmente Dios. Y realmente en el corazón de Dios hay un amor tan grande por la humanidad que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mas tenga vida eterna. El amor de Dios no hace distinción de raza. Eso es decir, que alguien en el África, en Alemania, en China o en cualquier parte del mundo puede escuchar la voz de Jesucristo leyendo la misma Biblia. San Juan 3:16, en cualquier parte del mundo van a escuchar la voz de Jesucristo diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria al Señor, amén. También tenemos, dice aquí, comparándonos como ovejas y Él como el pastor. Jesucristo, hablando de Jesucristo, que Él, Dios se comunica con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Comparándonos como ovejas y Él como pastor. Jesús dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas saben quién es Él, le pertenecen y lo reconocen por el sonido de su voz. Y Él es quien siempre los guiará amorosamente por el camino correcto una y otra vez. Qué lindo, qué precioso es escuchar la voz de Jesucristo como el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué lindo. La tercera manera, ¿cómo podemos entender el lenguaje de Dios o cómo Dios nos habla? Es a través de la naturaleza y la creación. Óigalo bien, a través de la naturaleza y la creación. Gloria al Señor.
En Romanos 1:20 vamos a buscar Romanos 1:20 y vamos en el tercer punto avanzando ya. Gloria a Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Dios nos habla a través de su naturaleza y de su creación. Qué precioso, qué lindo. Amén. A través de los detalles y la magnífica belleza de todo lo que Dios ha hecho, podemos escuchar su voz. ¿Cómo? Al observar la fuerza de la hormiga para almacenar su alimento durante todo el verano, entendemos más la grandeza de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Óigalo bien, al escuchar, dice, al observar la fuerza de la hormiga para almacenar su alimento durante todo el verano, aprendemos sobre la sabiduría y la laboriosidad. Lo más sencillo, pero es tan bello y tan maravilloso de que ahí podemos aprender la grandeza de Dios a través de su naturaleza y de su creación. Amén. El Salmo 19.1, lea el Salmo 19.1, ahí búsquelo. Vamos bien con el tiempo, ya solo quedan como 5 minutos para ir terminando. Quería hacer esto algo breve, pero es muy necesario para nuestras vidas. Amén. Para aquellos que se preguntan cómo Dios habla, cómo entender el lenguaje de Dios. Amén. Salmos 19.1, mire lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¡Qué precioso! Qué precioso es poder saber que Dios nos habla a través de su naturaleza y de su creación. Qué lindo. Amén. Entendemos más de la grandeza de Dios cuando vemos los cielos y el universo. Tal vez nosotros no podamos alcanzar a ver todo lo que es el universo. Necesitamos un telescopio de esos que usan los científicos. Pero si usted sale una de esas noches oscuras y estrelladas o va a visitar algún lugar donde es desértico, donde no hay mucha luz eléctrica, usted se va a dar cuenta cuando mira al cielo lo inmenso que es la creación de Dios. Amén. Por eso dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese que el gran científico Albert Einstein, después de haber estudiado el universo, llegó a la conclusión de que el universo no fue hecho al azar. Óigalo bien, el universo no fue hecho al azar, sino que detrás de todo el universo tuvo que existir una mente maestra. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo en el universo tiene una función específica. O sea que no hay nada que no tenga una función específica en el universo. Por eso este científico llegó a la conclusión que el universo no fue hecho al azar. No fue hecho por el Big Bang, que le llaman, y todas las cosas. No.
tuvo que ver una mente maestra. Todo está matemáticamente puesto en su lugar para que nada choque con lo demás. Amén. Entonces, ya vamos avanzando. La primera es a través de su palabra en general, podemos oír la voz de Dios. A través de su Hijo, Dios nos habla. A través de la naturaleza y la creación, también Dios nos habla. La cuarta manera como Dios nos habla y cómo podemos entender el lenguaje de Dios es a través de las circunstancias. Esto está muy interesante. A través de las circunstancias podemos entender el lenguaje de Dios. A menudo Dios usa las circunstancias para llamarnos la atención. A menudo Dios usa las circunstancias para llamarnos la atención. Tal vez Dios nos está pidiendo algo de nuestra vida y nos hacemos los desentendidos o desobedecemos abiertamente a su palabra. Ejemplo, Jonás. Dios le dio instrucciones específicas. Levántate y ve a Nínive, a predicar a Nínive. Y dice que Jonás se levantó, pero para irse para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Se lo tuvo que tragar una ballena. Se lo tuvo que tragar aquella gran ballena para obedecer la voz de Dios. Posiblemente hay hombres que Dios les está haciendo un llamado muy especial para el servicio en la obra, para el servicio al ministerio, pero se rehúsan. Amén. Se rehúsan porque no es fácil. De repente surge un problema, una enfermedad, alguna situación difícil, y muchos reconocen que eso les sucedió porque estaban huyendo del llamado de Dios para el servicio a Él. Y dicen, no, yo sé por qué me está pasando esto. Muchos lo reconocen. Dios dice, ya hace días me estaba llamando, me estaba buscando, pero yo me estaba oyendo. Y pasó un problema. Puede ser la pérdida de un negocio, la pérdida de un ser querido, una dificultad con las autoridades, con las leyes, que lo pusieron, ¿verdad?, en una situación difícil. Y así como Jonás, que cuando estaba en el vientre del gran pez, tuvo que hacer votos con Dios. Y le dijo, Señor, si me sacas de aquí, te voy a servir. Y Dios en su misericordia lo sacó, lo rescató de la muerte y fue a predicar. Amén. Por eso, el cuarto punto, cómo Dios nos habla es a través de las circunstancias. A través de las circunstancias, a menudo Dios las usa para llamarnos la atención. Lo que el mundo está viviendo hoy en día, esta pandemia, se ha paralizado el comercio, se ha paralizado los trabajos, la mayoría, y en todo el mundo. Es porque Dios nos está llamando la atención de que no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué le aprovecha al hombre si ganare todo el oro del mundo, pero al final pierde su alma? No es lo material. Dice la Biblia, dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No consiste en eso la vida del hombre. Tenemos que saber que Dios usa las circunstancias para llamarnos la atención y volvernos a Él de todo corazón. Y la quinta, ya para ir terminando,
La quinta manera como Dios nos habla, y esta es muy especial, es a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, dice en San Juan 14:26. Ahí estamos en la Biblia. Vamos a los Evangelios. San Juan 14:26. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 14:26. Espero que Dios esté hablando a tu vida. Yo sé que Dios está hablando a alguien a su vida. Amén. Dios tiene un propósito. Dios te ama, Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere bendecir. Aleluya. San Juan 14:26 dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he escrito. Esto es muy importante. Amén. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os les he dicho. Aleluya. Qué lindo, qué precioso el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Él es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él tiene los atributos de Dios y tiene todos los atributos de que Él siente como persona. El Espíritu Santo no es un neuma, no es un viento, como muchos lo dicen. El Espíritu Santo tampoco no es una energía solamente, no. Él es una persona que habla, que siente, que enseña. Por eso, gloria a Dios, que nos ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos terminando ya, mis hermanos, y solamente quiero concluir con esto. Una vez escuché a alguien hablar sobre cuidar los avisos del Espíritu Santo. Algunos pueden llamarlo los susurros de Dios, mientras que otros lo llaman la voz apacible de Dios. Recuerde que estamos hechos a imagen de Dios y cuando confesamos a Jesús y lo seguimos como nuestro Salvador y nuestro Señor, su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. El Espíritu es el único que convence al mundo de pecado. Mire, y eso lo encontramos también en la Escritura. Dice, ahí mismo encontramos donde dice la Escritura, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Dice que la palabra convencerá quiere decir que el hombre va a sentir la culpa del pecado. Se va a sentir culpable. Y solamente Él puede convencer al hombre de pecado, el Espíritu Santo. Solamente a través cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una vida, esta vida reconoce que le ha fallado a Dios, que ha desobedecido sus mandamientos, su palabra, que es culpable por la desobediencia. Y es ahí donde el hombre siente la convicción de pecado, pero ese pecado es quitado, esa culpa es quitada a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y cuando el hombre acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, se arrepiente, lo busca y lo sigue,
es quitada esa culpa, porque Jesús llevó todas las culpas que eran nuestras, Él las llevó en su cuerpo y fueron clavadas en esa cruz. ¿Para qué? Para que ahora nosotros gocemos de libertad, para que ahora nosotros seamos personas de bien para la sociedad y que seamos la luz y la sal de esta tierra. Solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón de las personas. Un hombre no puede cambiar a otro hombre. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Es a lo que se le llama la obra regeneradora del Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo, el Redentor, y el Espíritu Santo, el regenerador de nuestras vidas. Aleluya. Voy a ir concluyendo, mis hermanos. 5 maneras como Dios nos habla. 1, a través de su palabra en general. 2, a través de su Hijo Jesucristo. 3, a través de la naturaleza y la creación. 4, a través de las circunstancias. Y 5, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Espero que hayamos aprendido algo en esta noche para aquellos que se preguntaban, ¿cómo puedo entender el lenguaje de Dios? Tenemos 5 maneras como Dios nos habla. Amén. Gracias al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor amado, porque nos has ayudado y nos has enseñado en esta noche que hay 5 maneras como Dios, como tú te comunicas con nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas tus maravillas. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra maravillosa en los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo.